Bien, buenas tardes. Estamos viendo la clase sobre la interpretación de los contratos. Esta clase, que comenzamos a las 12:40, inicia con antecedentes previos que son la oscuridad de los contratos y los vicios en el consentimiento. Ya van a ver en esta clase cómo se ocupan los vicios del consentimiento y cómo son útiles a la hora de interpretar la voluntad de las partes y la voluntad de las partes dentro del contrato. Bien. Estamos en la clase que se llama Sistemas de Interpretación de los Contratos, Reglas de Interpretación y Lagunas de los Contratos. Es un tema bastante amplísimo, bastante confuso. Buenas tardes a todos. Si en algún momento necesitan que me detenga o que retroalimente esta clase y las anteriores para tener una mejor comprensión de las reglas de interpretación, por favor me lo avisan una vez vayamos desarrollando. Trataré de ser lo más conciso, pero lo más claro y tratar de responder sus dudas lo mejor posible. Bien, el tema con el que empezamos es la interpretación de la ley frente a los contratos, porque este es un error muy común a la hora de interpretación, tanto en los tribunales como en las pretensiones de las partes. Quieren ocupar las reglas del artículo 19 al artículo 24, que son las reglas de interpretación de la ley como reglas de interpretación de los contratos. Ahora bien, hay que aclarar una división, que no son similares las reglas establecidas en el artículo 19, el artículo 24 para interpretar la ley con las reglas de interpretación de los contratos que están señaladas en el artículo 1431 al 1437 del Código Civil. No solo lo establece el código a la hora de ver ambos cuerpos legales, ambos grupos de normativas, sino que también ya hay varias sentencias, de la cual retomo la 1041 del 96, que es una de las primeritas que señaló esta división, y dice la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, que la interpretación se va a dar cuando los términos de los cuales se han servido las partes son oscuros o ambiguos o hasta contradictorios, pero también que no concuerdan con la intención de los contratantes, o que a pesar de su claridad han sido utilizados en contratos diferentes con la intención de confundir. Por ejemplo, hoy en día en el arrendamiento y en el leasing financiero, que es un contrato de arrendamiento con opción de compra, no debería de utilizarse la palabra canon, sino que es un antiquismo jurídico, y que en el arrendamiento de bien inmueble es correctamente utilizado. Pero en el arrendamiento de mueble y en el arrendamiento financiero podría mejor ocuparse la expresión precio del arriendo o cantidad pagada por el arriendo. Serían términos más claros para las partes que no son técnicas, para las partes que no son abogados, más cuando se espera no llegar a juicio dentro de los contratos, porque precisamente una de las finalidades últimas de los contratos es que todas las reglas estén claras y no tener que recurrir a los tribunales o a los dictaminadores de justicia para establecer un fallo. Eso, por tanto, trae mayores costos al contrato y mayores costos al negocio o relación jurídica que se está realizando. Dice la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, que el interpretar un contrato es conocer el sentido de los términos o cláusulas de manera exacta o de la manera más exacta posible, a fin de fijar los alcances tanto de las obligaciones como de los derechos que de él emanan. Pero para establecer los alcances y las obligaciones hay que establecer primero la intención con que las partes contrataron. Esa intención es la que hay que determinar con las reglas de interpretación de un contrato.
qué es lo que quisieron contratar. Les voy a dar un ejemplo rapidito de todos los días de un estudiante. Tú pierdes tu celular y tu papá te dice, tené este. Te está donando, te está prestando o solo te lo está dando en uso. ¿Qué está haciendo? Si es una donación, si te lo está regalando para tu uso, tú eres el legítimo propietario. Pero si te lo está dando en préstamo de uso, tú tienes la obligación de conservar este bien y la obligación de devolverlo. ¿En qué momento? No se ha determinado dentro de la entrega. Entonces, puede, dentro de la relación familiar, de autoridad padre a subordinación hijo, vamos a ponerlo así porque los padres y los hijos, según el Código de Familia y según la Lepina, tienen obligaciones y derechos recíprocos, pero dentro de la relación familiar, el padre puede exigir que vos le exhibas el celular, porque es de él, si es un préstamo de uso. Él puede revisar su celular, aunque sea tu sesión de Facebook, tu sesión de WhatsApp, tu sesión de, ¿cómo es que se llama? De redes sociales, de Snapchat, de Instagram, de toda tu serie de comunicaciones, más si es que la usas con el Wi-Fi que él con los datos que él está pagando y la red hogareña que él o la familia está pagando. Vos no estás pagando nada, estás usando de los derechos de uso y habitación de la casa, porque si estás habitando una casa y dentro de la casa hay Wi-Fi y te dan la clave, o tú pides la clave y te la dan, o tú copias la clave y no te bloquean el servicio porque se puede bloquear, te están permitiendo tácitamente su uso, pero su uso. Tú no eres dueño en un contrato de préstamo de uso. Entonces, interpretar los contratos, saber qué es lo que las partes quisieron ver, es saber cuáles son los alcances de las obligaciones y cuáles son los derechos que puede tener las partes a la hora de interactuar entre ellas y a la hora de interactuar con terceros. Porque si te lo ha donado, este celular tú lo puedes vender para buscar un ingreso económico y buscar cambiar de celular. Pero si te lo ha prestado, tú no tienes el derecho de vender este celular ni de prestarlo a otro, ni de darle las claves que tu papá dejó activas dentro de este celular a la hora de prestártelo. La clave del Netflix, que es la más común entre los estudiantes. Ahora, el conocer la intención es la primera regla que se establece en el artículo 1431. Ven que inmediatamente descartamos las reglas del artículo 19 al artículo 24 del Código Civil y nos vamos a las reglas contempladas en el artículo 1431 en adelante, el cual señala que conocida claramente la intención de los contratantes, se debe de estar a ella. ¿Alguien que me lea el artículo 1431, por favor? ¿Me escucha, Lee? Sí. Bueno, artículo 1431. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las partes. Más que a lo literal de las partes. Exacto. De las palabras. De las palabras. De las palabras. Sí, por eso lo resalté. Me quedé así un poquito más de las partes. Bueno, más que a lo literal de las palabras. La palabra. Sí, es más de lo literal de las palabras. Esta es la primera regla. Es la regla número 1 para la interpretación de los contratos. Nos vamos a ir a la intención de las partes, no importa el uso de las palabras. Y esta es una regla común para las obligaciones y para los actos y declaraciones de la voluntad, por ejemplo, en el contrato. También nos vamos a ir a la intención del testador más que a lo literal del testamento. Y ahí es obviamente que
atendiendo a ciertas reglas de interpretación. Ahora del testamento, pero quiero resaltar el punto de que la intención a la hora de realizar un acto jurídico es importante determinarla para saber cuáles son los alcances de las obligaciones y los derechos que se va a obtener. Si yo digo en mi testamento, para darles un contraste entre contratos y testamento, entre acto bilateral que produce efectos jurídicos y declaración de voluntad que puede o no producir efectos jurídicos porque necesita de la aceptación de la parte. Si yo digo en mi testamento, le dejo la casa familiar que vale $1 millón en el mercado a mi primer hija, fulana, a quien crié, pareciera que está claro, ¿verdad? Pero resulta que el señor no sabía que tenía una hija anterior producto de noviazgo o de relaciones anteriores, 10 años, mayor todavía que la hija que él crió. Licenciado, disculpe, Ajá. no sé si está proyectando algo porque a mí eso no me parece su nombre y ya me desconecté 2 veces para ver si es la conexión. Bien, todos ven la parte que dice derecho de las obligaciones. A mí me dice que eso se está proyectando. Facultad, derecho y relaciones internacionales. Tampoco. Qué raro, qué raro que es. Porque Yo sí, se supone que estoy proyectando. Debe de ser un problema de comunicación. Debe de ser un problema de comunicación de datos. Pero a mí ya me apareció. a mí me dice que se está proyectando y como se está grabando esto, ¿quién lo está grabando? Para que me diga si él o ella lo está viendo. Yo lo estoy grabando y sí se Y ve. lo ve. Sí se ve. Sí. Ok. Ok. Bien, de acuerdo. Y aquí me dice que yo tengo el control de la presentación. Díganme si esta presentación en este momento se está moviendo a el primer tema de la diapositiva, que es el que estamos viendo, que es la interpretación de los contratos. Interpretación de la ley frente ahorita me apareció. Entonces es un problema, sí, es un problema de comunicación. Nosotros estamos transmitiendo, pero por X o Y razón de la red, ustedes no están recibiendo. María de Los Ángeles, que es la que está grabando, le rogaría que inmediatamente usted deje de ver las presentaciones o la clase, me lo notifique para yo volverla a intentar enviar y que todos tengamos pues una videoconferencia grabada lo suficientemente clara para que aquel que tenga algún salto, algún lapso o algún lag, que es un congelamiento y repetición, pueda solventar eso frente a la grabación. Siempre es bueno guardar las grabaciones o volverlas a ver, que se llama repaso virtual. Bien, nos habíamos quedado en la interpretación literal, ¿verdad? Artículo 1431. Bien. Esta no es solo una regla del Código Civil salvadoreño, es una regla común en Latinoamérica, tanto así que hasta los españoles la tienen y consideran que la intención de los contratantes tiene un rango preferencial. Los españoles, estamos hablando ahora tanto del salvadoreño como de España, tienen un rango preferencial a la hora de interpretar cualquier contrato y que las otras reglas de interpretación de los contratos que puedan haber van a subsumirse o van a tener un carácter complementario a esta. Primero, vamos a ver qué quisieron hacer las partes con ese contrato, porque contrataron para evitar tener otros problemas jurídicos. No lo lograron, solo lo intentaron. Entonces, ahora que ya se dio el problema, por cuestiones internas o externas de los contratantes, vamos a ver qué es lo que ellos quisieron hacer.
Es lo primero que va, pero no lo único. ¿Por qué? Esto se da cuando el contrato se creyó claro, pero adolece de oscuridad a la hora de implementarlo. Lo primero, ya dijimos, es ver la intención de las partes, pero lo segundo, lo que tiene que ir casi unido, casi como gemelos, es determinar la naturaleza jurídica. ¿Para qué? Otra vez, para ver los efectos que esta naturaleza puede tener. No es lo mismo un contrato unilateral que un contrato bilateral. Un contrato unilateral solo le da obligaciones para una de las partes y le da derecho a una de las partes. Tenemos que determinar dentro de su naturaleza jurídica quién es el obligado, porque resulta que también dentro de las reglas de los contratos, lo establecido por las partes es ley entre ellos. Y ya van a ver un caso, más que todo en materia mercantil se da bastante, en que un contrato con pluralidad de partes pueden decir todos los miembros de una familia, vamos a excluir a mi mamá de pagar las obligaciones y todos los hijos nos vamos a hacer cargo de esas obligaciones. Al acreedor no le interesa ese pacto. Al acreedor no le interesa ese pacto e igual les va a cobrar a todos. Pero como ya tenían un pacto interno, un pacto que hay que respetar, el hijo o los hijos que son incumplidos pueden ser exigidos de devolverle lo pagado por la mamá, porque la mamá dijo, bueno, a mí mis hijos me están pagando mi casa, yo estoy viviendo aquí de choto, pero tampoco voy a dejar que mis hijos, que dos de ellos, uno que tiene un niño enfermo y otro que tiene el esposo sin trabajar, se les afecte su crédito. De todos modos, esta casa me la están comprando a mí, la voy a pagar yo durante un año, mientras ellos se reponen. Y después que me devuelvan el dinero, porque yo también lo necesito, pero lo tengo. Perfectamente claro. Hay una disposición entre las partes que hay que respetar y se respeta después. Es más, ni siquiera es la madre la que se los pide, son los otros hijos los que les dicen, miren, ustedes no se ponen las pilas, ustedes ya se acomodaron a esta situación, les vamos a exigir en juicio que devuelvan lo pagado al final. Y yo lo recomiendo que sea al final del contrato. ¿Por qué al final? Porque es lo mejor para acumular toda la cantidad. Me voy muy rápido con respecto de determinar la naturaleza jurídica del contrato. Hola, ¿me escuchan? Lick, Hola, ¿sí? informarle que Rocío Montoya tuvo problemas de conexión y ahorita no tiene acceso a ingresar nuevamente, dice. Permítame, quiero ver. A mí me dieron permiso de ingresar. Parece que a mí me dio María de los Ángeles permiso para ingresar. ¿Alguien dentro de ustedes que vea si hay una solicitud de ingreso de Rocío? Porque yo no la tengo. Ya estoy ahí en esa pantalla de presentación donde están todos ustedes, pero no Acabo de tengo. Ok. Ok, entonces María de los Ángeles está como administradora, pobrecita, porque le va a tocar administrar toda la página. Me avisa cuando ya esté la grabación para subirla y que la tengan todos ustedes como repositorio. Bien, estamos hablando de la naturaleza jurídica. ¿Para qué sirve determinar O el material. El material. el material? ¿Lo está viendo? No. Ok, voy a volver a transmitirlo. Ingresando Rocío, dejamos de ver el material. Bien. Estamos en la página 2. Vamos a llegar a quién puede a realizar la actividad interpretativa. Pero antes de llegar a eso, quiero dejar bien claro que hay que hacer dos actividades para interpretar un contrato. La voluntad y la naturaleza jurídica. La voluntad de las partes y la naturaleza jurídica del contrato. ¿Estamos claros?
¿Estamos claros? Sí, Ok, bien. Ahora, pasemos a quién debe de realizar la actividad de interpretación. La pueden realizar tres tipos de personas. Primero, el juez, si vamos a juicio. Las partes a la hora de discutir, negociar, conciliar e incluso transar entre ellas. Y la pueden realizar terceros. Vamos a ir uno por uno. Cuando la realiza el juez, esta se llama interpretación judicial. Y esta se hace en caso de litigio. Y se hace con prioridad o primacía para resolver la controversia. Controversia que puede darse por la intención de las partes. No, mire, yo cuando le arrendé a él, yo creía que él conocía los elementos naturales de los contratos, y uno de los elementos naturales de los contratos es las reparaciones locativas, la conservación del bien. No lo dice el contrato, pero se entiende que le va a pertenecer, se entiende que él, el arrendador, me va a conservar el bien en lo mejor posible. Tanto es así que él no tuvo problemas al entregarme el depósito de 2 meses. Hoy me los está exigiendo, mire, y los focos están quemados, los tomas están quemados, el piso está sucio y tengo que pulirlo para dejarlo presentarle o cambiarlo. Yo lo voy a pulir como un primer momento, pero además tengo que pintarlo porque hasta la pintura me dejó toda rayada de crayones, como que si alguien hubiera ido a pintar intencionalmente las paredes. Imagínense eso. O sea, la intención no decía que había que conservar el bien, pero los elementos naturales nos dicen que se entienden pertenecerle a él. Entonces, otro es la calificación. ¿Cuál es la naturaleza? Estamos ante un arrendamiento mensual, a un arrendamiento anual o un arrendamiento sin plazo determinado. Si es sin plazo determinado, él me tiene que notificar cuando quiere que yo le entregue el bien, o yo le tengo que notificar con anticipación que le quiero entregar el bien. ¿Se acuerdan cuánto es lo que tiene que notificar? Eso lo vimos en obligaciones. Les voy a dar una pista. 7 días, 15 días, 30 días. ¿Cuánto tiempo tiene que notificar el arrendatario que va a entregar el inmueble? ¿Y cuánto tiempo tiene que notificar el arrendador que le va a pedir el inmueble que lo entregue? Lo vimos en obligaciones. Pasaron 10 segundos. Dígame. Generalmente pueden ser 15 días, pero si a la hora de que firmaron el contrato, estipularon una fecha. Un periodo distinto. O un acuerdo, o sea, aunque, dependería de eso. Exacto. Hay 2 reglas ahí. La primera regla es con 15 días de anticipación. Yo le tengo que avisar antes que lo voy a querer. No tengo que darle excusas. Simplemente lo quiero. ¿Puedo dárselas? Sí, es mi voluntad. Pero la norma me dice 15 días, pero las partes pueden establecer un plazo diferente dentro del contrato. Yo les recomiendo que si el plazo es diferente, no sea menor, para que a la hora de ir a juicio no vaya a haber un choque de leyes y el juez le diga, no, mire, este reclamo es después de 3 meses de estar en juicio o después de 6 meses de estar en juicio. No, mire, el plazo que usted le dio es imprecedente, por tanto, dele otro. Ya tiene 6 meses de no estarle pagando y después le va a dar otro plazo. Si vas a hacer otro plazo, por lo menos yo les recomiendo aquí en el oriente del país que sea un plazo mayor. 20 días, 21 días, 25 días, 30 días, 2 meses. Dele un plazo mayor.
Y si dice dentro del contrato, que también lo pueden establecer porque eso es abierto, que le va a dar un plazo y un recordatorio que diga dentro de la carta notificación 1, notificación 2. Sencillo. Ahora bien, también puede haber conflictos con respecto de la ejecución del contrato. O sea, el contrato está bien redactado. El contrato es de arrendamiento de casa para vivir. Pero resulta ser que ese arrendamiento de casa para vivir lo está subcontratando la persona que le arrendó a usted para tener otros inquilinos y saca más incluso de lo que usted le está alquilando la casa. El negocio tiene, mire, ve, qué bonito. Mire qué bonito. Y usted se lo alquiló para casa de habitación, no para subarrendar. Esa es una ejecución violatoria de los términos del contrato. O usted le dice dentro del contrato que dentro del contrato de arrendamiento de casa para vivir va a estar 1, 2, 3, 4 personas y le mete a la suegra o le mete a la mamá o le mete al hermano con los hijos, con la familia, y ya no están 4 personas, ya están 8 personas. Y le apuesto que esas otras 4 personas extra no van a tener las obligaciones de conservar la cosa en el mejor estado posible. Y a la hora de irse, no es lo mismo la conservación de la cosa por 4 personas que por 8. No es lo mismo. Bien, ahora, esa es la que realiza el juez, que la va a hacer sobre la intención, sobre la calificación y sobre la ejecución. Ahora, antes de ir a juicio, las partes pueden negociar, conciliar, incluso transar qué es lo que quisieron decir dentro del contrato o cómo van a implementar el contrato. Se da mucho en el arrendamiento. ¿Por qué? Porque no hay prohibiciones de lo que no puede hacer el arrendante. Usted le da para vivir y la persona que le está pagando pone un negocio en la acera, enfrente. Una pupusería, una venta, cualquier cosa. Y le dice, pero es que yo la casa la estoy ocupando para vivir. La acera es pública. Aquí está el permiso de la alcaldía. ¿Le está desnaturalizando el contrato? Estrictamente no, pero está ocupando el medio casa para poner otro medio negocio. Y está almacenando gas inflamable, elementos de cocina, aceite y todos los elementos que no conservan la casa en el mejor estado posible. Le dice propiamente y con justa razón, mire, pero es que el humo de la cocina no le cae a la casa, pero el gas se está guardando adentro y no es un tambo, no son 2, no son tambos de 25 libras, sino que son como 8 tambos de 50 libras o de 100 libras, de los grandotes, de los que casi no se ven, de los que hay que ir a cargar a San Miguel. ¿Por qué? Porque sale mucho más barato comprarlos así. Entonces, la interpretación auténtica es la ejercida por los autores del contrato de manera conjunta. Y la base legal de esto es el 1435. Pero al final, ¿alguien que me lea el inciso final del artículo 1435, por favor? Artículo 1435, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. O una de las partes con aprobación de la otra. Consejo práctico para ustedes y para sus representados. Cuando la otra apruebe, establezca anotación de cuándo aprobó
fecha, hora y medio por el cual lo aprobó. Si fue por llamada de teléfono, si fue por mensaje de texto, si fue por conversación personal. Y eso agréguenlo al contrato. Cuando les digo agréguenlo al contrato, no es que va a modificar el contrato y lo vamos a volver a... No, agréguelo al expediente, al foldercito donde guarda el contrato, ahí agregue esa anotación en hoja aparte. Le va a servir a la hora de reclamos. ¿Por qué? Porque es un recordatorio inmediato de cuándo fue que la otra parte aprobó. Y tiene ahí el medio en el cual lo aprobó. Si fue por conversación personal, obviamente solo nos vamos a ir a lo que a él diga y a lo que yo diga. Si fue por medio electrónico, obviamente hay una copia que el juez puede determinar aceptarla o no, dependiendo del caso y dependiendo de cómo el abogado, ustedes soliciten que se introduzca en juicio. ¿Se debe de introducir en la demanda o se debe de introducir después? Y si es después, ¿cuándo? Díganme. Ya pasaron 15 minutos. Por principio se debe de introducir en la demanda o hasta la recepción de pruebas. Porque para eso está el periodo de recepción de pruebas. Para recibir pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? El contrato. Por eso les digo, se debe de poner en la demanda, porque el contrato usted lo va a poner desde el principio, es el que motiva la acción. Entonces, si va a poner el contrato desde el principio, va a establecer también cuándo fue que aprobado. ¿Va a poner dentro del contrato una hoja en blanco? No, simplemente en la demanda hace constar que además de todo lo hecho, el contrato fue aprobado una modificación o una interpretación entre las partes en tal fecha por tal medio. Ahora, juez, partes y dijimos que también un tercero. Normalmente esta se llama interpretación doctrinaria, pero ya vamos a ver un pequeño detallito ahí. Esta interpretación doctrinaria dice la separata, dice el texto que es aprobada es hecha por un tercero en función de dictamen o en función asesora. Y esta interpretación no es vinculante, o sea que usted la puede tomar o no la puede tomar. Depende de la voluntad de las partes. Ahora, ¿creen ustedes que pueden exigir o existir otros terceros, además de los doctrinarios, a la hora de interpretar los contratos, de hacer esta interpretación doctrinaria? La respuesta es sí. ¿Quiénes? Díganme, señalen. Ya hablamos de ellos. Hablábamos de la mediación. Dígame. No, dígame. ajá. Es que me sacó y pensé que estaba hablando, pero en realidad no. No son como, ajá, el árbitro, el mediador y el conciliador. Podrían ser unos terceros, de acuerdo, pero también fíjense que hay algo que se les olvida a los abogados a la hora de interpretar los contratos, que la ley también puede dar señalamientos de cómo interpretar un contrato, y de hecho lo dice. Les voy a dar uno de tantos ejemplos. A la hora de determinar un precio que no se determinó o que se determinó de manera oscura, se determina por el corriente de plaza. Y eso lo dice la ley, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, que el precio, si es indeterminado, se va a determinar por el corriente de plaza. O sea, ¿qué es el corriente de plaza? En este día, en el mercado en el cual se aplicó el contrato o se aplicó el negocio jurídico, porque el contrato lo puedo celebrar aquí para que tenga efectos en Santana, para que tenga efectos en San Miguel, para que tenga efectos en Ozatlán, desde lo más lejos a algo cerca. Y no es lo mismo ¿cómo es que llama? Un camión de frijoles
con 500 arrobas de frijol en Santana, en San Miguel y en Ozatlán, y tampoco en Jucuarán, que es donde sacan bastante frijoles. ¿Dónde será más barato? ¿Dónde el corriente de plaza me conviene a mí determinarlo? ¿En lo más lejos o donde lo producen? Podría ser en lo más lejos, podría ser en donde lo producen. Por ejemplo, todos sabemos que los mariscos son más baratos en el malecón o son más caros. Son más baratos. Si los compra frescos sin hacer, son más baratos en el malecón. Pero si los compra ya hechos, les apuesto que son más caros en el malecón. A pesar de que ahí los producen, ahí los sacan. Pero es la fabricación y la transformación en comida y el deseo de usted de ir a oler mar, porque lo que vas a ver y oler mar, lo que hace que el precio se incremente por otros precios. No siempre es más barato donde lo producen, no siempre es más barato en el lugar más lejano, no siempre es más caro allá, no siempre es más caro aquí. Entonces, ahora, una vez que vemos por qué tenemos que distinguir entre interpretar la ley e interpretar los contratos, vamos a ver al contrato y a su forma de interpretación propiamente dicha. La separata comienza con la interpretación judicial, que es la que hace el juez a solicitud de los contratantes. ¿Puede interpretar un juez Licenciado, sin que se lo diga? la separata. No se ve la separata. Ah, muchas gracias. Bien. ¿Ven la parte donde dice interpretación del contrato ahorita? No. Esperémonos unos segundos que le acabo de compartir de nuevo. Ya, ahora sí. Ahora sí, bien. Es un problema de comunicación entre lo que yo envío y lo que ustedes reciben, porque también me están diciendo que algunos sí lo ven, otros no lo ven. Ah, es lo que estoy diciendo. Unos me acaban de decir que lo ven y otros dicen que no lo ven. Les voy a dar un minutito. Voy a seguir con la explicación, pero les voy a dar un minutito para que intenten cambiar de navegador. Tal vez ese es el problema. O intenten desconectar sus celulares de su red inalámbrica. Tal vez hay mucha saturación de medios conectados y es el problema que ustedes tienen, porque en todo momento la plataforma me ha estado informando que se ha estado transmitiendo y me lo informa a través de un arco rojo alrededor. ¿Ah? Link, a mí no me sale, pero igual tengo el contenido. Ah, los que lo tengan o los que lo puedan descargar, descárguenlo y les voy a ir diciendo para que tengamos, no se desconecten, por favor, no se desconecten, pero vayan viendo el contenido descargado para que no haya tanta pérdida de información ni tanto descontracte. Bien, decíamos que la interpretación primero que vamos a ver es la interpretación que hace el juez y preguntábamos al pleno. ¿Puede un juez interpretar un contrato de oficio, sí o no? Yo creo de que no, Lick, porque si se trata de por oficio, quiere decir que es por iniciativa propia, y si se trata de un contrato, pues obviamente las partes deberían solicitarlo a petición o ya de manera judicial. Incluso si es parte dentro de otro litigio que se va a interpretar, que se tiene la necesidad de interpretar un contrato como parte de una de tantas obligaciones, incluso en ese caso la parte tiene que solicitarlo. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las estipulaciones entre las partes son ley.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando el contrato es con el Estado? Tampoco hay. Tiene que solicitarlo la parte. Bien. Ahora bien, esta facultad de interpretar el contrato una vez que las partes se lo han solicitado hace que el juzgador tenga que hacer dos ejercicios en la resolución. Primero, buscar cuál es la voluntad común de los contratantes, porque si contrataron es porque llegaron a un acuerdo de voluntades. Buscar cuál es la voluntad común de los contratantes y cómo califica jurídicamente esa voluntad, es decir, qué contrato quisieron hacer. Pero se realiza después de establecer qué tipo de contrato es el que tenemos. La voluntad de las partes lo vamos a ver después de ver qué tipo de contrato tenemos. Lo primero que vamos a ver es qué tipo de contrato nos están presentando. Porque si el problema está ahí, en qué tipo de contrato quisieron contratar, resolviendo eso el juez resuelve la gran parte del conflicto y les dice a las partes qué obligaciones recíprocas tienen o si solo una de las partes tiene la obligación. En el contrato de préstamo de dinero, supongamos que sea civil, supongamos que la otra entendió que es mercantil, supongamos que la una entendió sin intereses y la otra, porque es mercantil, entendió que como no se establecían intereses, se van a establecer los intereses legales, que me parece que está en el 1962. Puede que me equivoque porque no tengo el código a la mano, pero está 1962 el civil y el interés mercantil está en un decreto que para mí es uno de los mejores decretos que ha hecho la República de El Salvador, porque va el punto. Artículo 1, se establece el interés mercantil. Ligue 1964, que vaya. corresponde al 6%. 1964, el civil es del 6%, sabía que me podía equivocar. Y el decreto que fija el interés legal mercantil en el 12%, eso es lo que establece. Artículo 1, se fija el interés legal mercantil en el 12%. Artículo 2, el presente decreto estará en vigencia, 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Directo al punto. Es todo lo que hace ese decreto. Fijar el interés mercantil en el 12%. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los efectos de estos contratos. Y me lo van a decir ustedes. ¿El efecto del contrato de compraventa es traspasar el dominio o hacer la tradición? Recuerden que tenemos una tradición romanista en el contrato de compraventa que no se ha modificado. ¿Cómo dijo Lick? Me perdí. El efecto del contrato de compraventa será traspasar el dominio o hacer la tradición. Hacer la tradición. No, Transferir el dominio. Sí, porque en la tradición solo sería la mera tentación de la cosa a la que se transferiría. ¿Qué dicen los romanistas con respecto del contrato de compraventa? Para que la compraventa se perfeccione, se tiene que hacer la tradición porque es un contrato real. ¿Se acuerdan? Pero, además de la tradición, se tiene que establecer el dominio. Si no, la venta no se puede inscribir. La venta se realiza y es legal entre las partes, pero no se puede inscribir en el registro y no tiene efecto frente a terceros. Ahora bien, una más facilita.
El efecto del arrendamiento será recibir el canon, el dinero, o entregar el inmueble. Ambas, Lick. Ambas. Y si se fijan, la pregunta 1 y la pregunta 2 tienen esa misma relación. Tienen que ver que los efectos, ¿para qué parte va? ¿Para qué parte va el efecto? Y el Pues sí, efecto en pero el en eso arrendamiento. tiene que ver, o sea, quién es el obligado una vez realizado el contrato. Una vez realizado, una vez ustedes vean los documentos, van a ver que es de lo más fácil del mundo. Van a ver quién se obliga y a qué se obliga, porque el contrato lo dice, no hay donde perderse. Y como ustedes ya van a andar buscando eso, en un contrato lo van a identificar con la sola lectura. Por eso se los estoy aclarando ya, para que lo vayan buscando desde el principio. El calificar la voluntad de las partes sirve para entender qué quisieron contratar. Cuando la persona dice, toma, te presta, te dona o te lo está vendiendo, va a depender del momento y va a depender de la intención del que dice toma, pero también el conflicto se va a dar con la intención de quien lo recibe. Ah, este no fue claro. Entonces aquí yo digo que me lo está regalando. Podemos verlo en el anillo de compromiso que reciben, hoy ya estamos caballeros, hoy ya los hombres estamos recibiendo anillos de compromiso. ¿Por qué? No sé. Pero hoy hay hombres y hay hombres dentro de las relaciones entre ellos que se dan mutuamente anillos de compromiso. Y hay relaciones hombre-mujer en que la mujer dice, yo soy la que gano, yo soy la que aporto a la casa, yo voy a ser la que me voy a comprometer con vos y te doy un anillo de compromiso. Ya esas convenciones sociales hay que hablarlas porque se están reestructurando. Entonces, pero volvamos a la tradicional, el anillo de compromiso, la entrega o la dación de un anillo de compromiso. ¿Es una donación condicional o es una donación pura y simple? ¿O es parte del precio de compra? No, perdón, ya no, ahí me van a demandar. ¿Es donación con condición o donación sin condición? Sentencia de la pena máxima. Ajá, díganme. ¿Es donación? Condicional. Es condicional. ¿Cuál es la condición que hay que cumplir? Casarse. 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 Entonces, ¿puede la novia conservar, una vez roto el compromiso, puede la novia conservar el anillo, sí o no? No. Depende, una vez usted nos explicó, una vez usted nos explicó eso, que se ¿Quién? hacía no me acuerdo cómo se llama, pero es para que al momento de que se rompe el compromiso, le Si quede es que a se rompe. la novia. Si es que se rompe. Ajá, Bueno, si es que se rompe. si es que se rompe. El compromiso, no otras cosas. Porque el corazón a cada rato nos lo rompe. Va a depender de la legislación del país. Va a depender mucho de la legislación del país, porque hay países que han legislado que el anillo de compromiso le queda a la novia, y hay países que han legislado que se debe de devolver los bienes dados dentro del compromiso, porque el compromiso se rompió. Y también tenemos que ver quién rompió el compromiso, porque si quien rompió el compromiso fue ella, obviamente le podemos exigir el anillo de compromiso, pero si quien lo rompió fue él, ¿tendrá valor ese reclamo?
¿Qué opinan ustedes? ¿Me iban a comentar algo? Pero Dígame. sí, pero si no hay convención de las partes para acordar, o sea, y bueno, según lo que yo leí en el Código Civil, la donación sin que no hubiese, como que no medias de Sin algo escrito, condición pura y este, perfecta. no, ajá, pero donde no medias de algo escrito que queda sentado que del donatario y que se acuerde de la donación, por lo que entendí no era válido. Entonces, pero si no hay convención de las partes, ¿por qué tendría que devolverle? O eso está regulado. Ya me La introdujo porque donación, jamás había escuchado nada acerca de que tuviera regulación en el ordenamiento jurídico. la donación pura y simple, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Cuando yo le entrego a una mujer un anillo de compromiso para comprometernos a casarnos, porque el compromiso es ese, el compromiso llega hasta celebrar el matrimonio. ¿Estoy haciendo una donación pura y simple, sí o no? ¿Alguien que le ayude a Rossetti? Yo no sé, Lick, ¿Algún? pero podría Ajá. ser de que, porque la donación, no sé, tengo entendido yo de que es sin ningún interés más después de hacerse. Y en este caso el interés de él es mantener el compromiso. Y, Ah, ajá. ajá, podría pensar yo de que en el caso, ¿verdad? Que se entienda un contrato tal vez no escrito, verbal, entonces Verbal. si él rompe el compromiso, en el caso que usted planteaba, de lo que establece el Código Civil, de que si una de las partes rompe o incumple lo pactado, también la otra, algo así entiendo yo, no está obligada a cumplir con lo pactado. No está obligada a cumplir con lo pactado. El que rompe el compromiso, para empezar, corre con las cargas, con los gastos y con los efectos de ese rompimiento. Así de sencillo. No se complica en la vida. Si la donación de anillo fue para contraer matrimonio y el matrimonio no se contrae, entonces la condición no se cumplió. Sencillo. Entonces, una especie de donación condicional o algo así. Y es que es pactado. Porque al momento de que él se le entrega, usted puede tener dos opciones. Bueno, hoy tres, ¿verdad? Pero puede tener dos opciones. Decir sí. ¿Cuáles son las otras dos? Decir no, decir es dame tiempo. Así de sencillo. Si dice sí, acepta el compromiso. Es que la palabra clave ahí es compromiso. Se comprometen ambos a guardarse fidelidad, respeto y a casarse. Tache fidelidad, tache respeto, porque lo importante es casarse. Y la fidelidad, el respeto, se jura allá en el matrimonio, o por lo menos se constata por escrito. Y se entiende que son cláusulas naturales, que aunque no le aparezcan dentro del compromiso, se entiende que usted va a ser fiel a su pareja y va a respetar a su pareja. A cambio de esa fidelidad y de ese respeto, usted va a exigir de la otra parte fidelidad y respeto, aunque eso no se diga en el compromiso. Se sobreentiende, es una cláusula natural. Bien, ahora vamos a pasar a los sistemas propiamente dicho. Los sistemas son varios, pero vamos a empezar con los más clásicos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo, ya leímos que es debido al formalismo de los contratos,
podemos hablar de la literalidad de lo que dice el contrato. ¿Qué va a significar y qué efectos jurídicos tienen esa expresión dentro del contrato de lo dicho por las partes? El subjetivo, en cambio, siempre estuvo ahí presente, pero solo es hasta después de el Renacimiento, ya por 1800, que comienza a tener un auge. Va. Además del sistema objetivo y del sistema subjetivo, algunos ya me hicieron la tarea de algunos ya me hicieron la tarea de los sistemas de interpretación. Háblenme de la voluntad interna que señala el artículo 1431. Si no me la pueden hablar, me avisan, por favor. Pero quiero ver hasta dónde han llegado. Explíquenos, Liz. Va. Cuando hablamos de la voluntad interna, es lo que acabamos de decir con respecto del artículo 1431. Y aplica más que todo cuando tenemos contratos oscuros, mal elaborados o elaborados con la buena fe de las partes sin buscar asesoramiento o sin buscar guía. O sea, nosotros hacemos el contrato como a nuestra medida sin tomar las precauciones debidas. Nosotros le ponemos que el precio va a ser de $40 mensuales y no establecemos dentro del contrato que es un contrato de arrendamiento. Entonces, la otra parte quiere tratar de entender después de 10 años de estar arrendando por $40 mensuales que lo que se le dio fue un contrato de compraventa a plazos en el cual él iba a estar pagando $40 al mes y tiene todos los recibos y los recibos no dicen arrendamiento en ninguna parte. Dice recibí del señor fulano de tal el día tal, en fecha tal, la cantidad de $40 correspondiente a la cuota de este mes. De paso. Ni siquiera en los recibos dice que es arrendamiento en ninguno de los 120 recibos que él presenta como prueba a lo largo de 10 años. Eso es lo que da. 10 años por 12, 120. También puede suceder cuando el contrato es ambiguo. No solo cuando es ambiguo, sino que cuando las disposiciones no son concordantes para ese contrato. Por ejemplo, yo tengo que devolver el bien cuando el dueño me lo reclame. Licenciado, surge una duda. Yo hice ya la tarea y cuando establecí eso del artículo 1431, sobreentendí que ese se aplica acá en El Salvador. Sí. En otros países como Alemania y otros aplican el objetivo, ¿verdad? Pero de la voluntad interna yo tengo entendido qué es lo que expresan las partes. Es la voluntad de las partes. O sea, cuando hablamos de la voluntad interna, que quite la interna y póngale solo la voluntad. Yo lo establecí igual en el objetivo. No sé si estoy bien. Momento, ya me confundieron. En el objetivo establecieron la voluntad interna y no lo que decían las partes. Vaya, en el subjetivo yo establecí que es lo que expresan la voluntad de la parte en sí, de los contratantes. Y el objetivo es lo que dice literalmente el contrato. Exacto. Ahí tenemos, en eso quedemos, porque eso es lo que estoy tratando de explicar con respecto de la voluntad interna. La voluntad interna se refiere al elemento subjetivo más que al objetivo. Simple y sencillamente vamos a ver qué es lo que dijeron las partes, por eso tenemos que ver un poquito el objetivo, porque algunas partes del contrato van a estar claras. ¿Quién es el comprador? ¿Quién es el vendedor? ¿Quién es el arrendatario? ¿Quién es el arrendante? ¿Cuánto se dio? ¿Cómo se dio? O el plazo. Van a ser puede ser que incluso sea solo una regla
una regla la que presente oscuridad, falta de claridad o no deba de aplicarse en el contrato. Por ejemplo, ahí en el contrato ninguna de las dos partes se dieron cuenta que iba una clausulita que decía y debe de devolverse al señor fulano de tal o a la señora cuando ésta lo requiera. Y vos te quedas porque en un contrato de compra-venta me están poniendo una regla de arrendamiento. No tiene que venir aquí, como no dice al final de la penúltima cuota. Allí lo establecimos y yo quiero que me lo devuelva una vez que ya he establecido todo esto. Ah, dice el comprador. Entonces usted devuélvame todo lo que yo le he pagado y devuélvamelo en el momento de que yo se lo entregue, que son 90 cuotas. Solo me faltan 2. 90 cuotas de $40 son casi $4,000 de un solo. Por un bien ya usado. Entonces vamos a ver qué intención tuvieron las partes a la hora de establecer ese contrato. Y el juez, porque dijimos que el juez era el que tenía que establecer eso en los contratos oscuros, ambiguos, falta de claridad o cuando no se han interpuesto reglas que pertenecen a ese contrato. El juez va a decir, bueno, si este es un contrato de compra-venta, señor fulano de tal, ¿cuánto determinó usted al momento de contratar? Señor fulano de tal, ¿usted qué le dijeron sobre esta disposición? Y va a empezar a investigar y va a dar un fallo sobre esa regla en particular, pudiendo eliminarla del contrato y dejando vivo todo el contrato, o pudiendo dejar sin efecto el contrato por esa sola disposición. Puede ser. O sea, aquí estamos teorizando. Pero el dejarlo sin efecto trae otros efectos jurídicos, trae consecuencias para las partes. ¿Cuál es? Que el vendedor va a reclamar su bien, el comprador va a reclamar su precio. El comprador va a entregar el bien, el vendedor tiene que entregar lo que recibió en los 90 meses porque la compraventa resulta que quedó sin efecto. Entonces, si la compraventa quedó sin efecto, lo realizado por las partes queda sin efecto. ¿Lo va a entregar al momento? El juez va a determinar eso, si lo va a entregar por partes, en qué fechas, o lo va a entregar de un solo. Si deja sin efecto el contrato por solo esa disposición. Tendría que verse la resolución y qué motivó al juez a eliminar todo un contrato que se ha estado pagando por 90 cuotas mensuales solo por una cláusula que obviamente no le pertenece a ese contrato, pero que al momento de redactarse alguien la copió de algún lado y la puso ahí. Ahora, con respecto de la interpretación restrictiva, ahora sí nos vamos al artículo 1400, ¿qué? (1432) y esta regla restringe a la materia en la cual se determine el contrato. Si es un contrato de arrendamiento de servicios, nos vamos a ir allá a la LACAP. Si es un contrato de prestación de servicio, perdón, si es un contrato de prestación de servicios profesionales, nos vamos a ir a la LACAP. Si es un contrato de arrendamiento de servicios, nos vamos a ir al Código Civil. Si es un contrato de leasing financiero, nos vamos a ir al civil, al mercantil. ¿A cuál? Hay trampa en esa pregunta. Miguel, Joel, Ronaldo. Lic, depende de los sujetos que intervienen en el contrato, en lo del leasing financiero. Para mí tendría que ser. ¿Perdón? Para mí tendría que ser mercantil. Es de derecho mercantil, pero tiene una ley especial. Entonces nos vamos a ir a la ley especial, a la ley de arrendamiento financiero. Sabemos que es de derecho mercantil. Ya lo vimos en las clases anteriores, ya lo vimos en los ejemplos anteriores, ya me lo justificaron ustedes con doctrina, jurisprudencia y bases legales. Y la base legal es la ley del leasing financiero.
o de arrendamiento financiero, como se llama en el país. Aunque la ley de arrendamiento financiero ya dijimos que es de derecho mercantil, ¿verdad? Aunque, mire cómo lo llevo. La demanda se va a presentar en el juzgado de lo civil y mercantil. La vamos a estar encaminada a el derecho mercantil, pero vamos a aplicar las reglas de la ley de arrendamiento financiero para determinar qué es lo que las partes quisieron contratar dentro del arrendamiento financiero. Y no vamos a permitir que nos salgamos dentro de las características del arrendamiento financiero. Eso es el punto que les quiero mencionar. Porque las disposiciones de las partes, a pesar de que es en un juzgado de lo civil y mercantil y a pesar de que es referente al derecho mercantil, no pueden hacer un híbrido más grande que el del arrendamiento financiero o el del arrendamiento operativo, porque incluso puede que nosotros hayamos contratado un arrendamiento operativo diciendo que es arrendamiento financiero. Y entonces nos vamos a ir a las reglas de la LACAP, del arrendamiento financiero, a pesar de que la norma del arrendamiento financiero prevé los dos tipos de arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. ¿Los perdí? Sí, Lick, yo sé. Va. Cambiemos el ejemplo. Vámonos a... Vamos al legado. Resulta que mi papá le dejó como heredera universal a mi hermana mayor. No tengo hermanas mayores, pero para este ejemplo, a mi hermana mayor le dejó la totalidad de sus bienes. Después se acordó de mí en la redacción del testamento y me nombró a mí legatario de la casa familiar. Vengo yo y digo, bueno, si la casa familiar está en el cantón La Presa, yo ahí no voy. Cerca de ahí vive mi hermana, que es la heredera universal. Voy yo y le digo a mi hermana, mira, vos ya viste el testamento, yo ya lo vi. Mi papá me dio el legado de la casa que vos querés. Te vendo mis derechos. Hacemos el contrato de compraventa del derecho, de legación, porque es un derecho que el derecho lo puedo vender. El derecho. Ella me la compra, yo recibo el dinero y después mi papá se entera de que yo lo vendí y hace otro testamento y ni la nombra a ella, ni me nombra a mí, ni legatarios ni herederos. Nombra a la hija menor, a la última, a la que siempre fue su consentida, pero que hoy quería demostrar amor para sus hijos. La nombra a ella. ¿Vale o no vale la transacción que hicimos nosotros dos? No, no vale. ¿Por qué? Porque aún no tenían como lo del dominio o lo de los bienes que les había heredado, porque el testamento solo tiene efecto por causa de muerte. Uh-huh. Y el, ¿cómo es que llama? Y el causante puede modificarlos cuantas veces quiera. Si se comprueba que está en su sano juicio y en completo uso de todas sus facultades, el mismo día de morir puede hacer el último testamento. Y puede ser válido. Y según las reglas del testamento especial, puede incluso ser solo frente a determinadas personas. En caso de naufragio, de guerra
calamidad, hay testamentos especiales en que se da un plazo de 90 días para que lo ratifique o lo modifique, si es que sobrevive al evento. Bien, la interpretación declarativa que está en el artículo 1433 señala, ¿quién me lee el artículo 1433, por favor? Artículo 1433. El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto deberá referirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno. Si esta cláusula produce algún efecto jurídico o debe preferirse ese momento, esa cláusula, ese sentido, a cualquier otro en el cual no produzca efecto jurídico. El día que mi hijo camine, el día que se dé la cosecha de un árbol que da cada 10 años fruto, y yo digo, cuando tal árbol de fruto, cuando mi hijo camine y resulta que mi hijo le cae alguna de esas enfermedades, ojalá que no, Dios mío, líbrame de todo mal, en las cuales tiene dificultades para caminar y solo puede caminar con prótesis, con órtesis, desde la cadera hasta el talón. ¿Estará realmente caminando el niño por sus propios pies? No, porque necesita de aditamentos especiales, pero camina. Entonces, la cláusula que decía que debía de caminar, a pesar de que no camina por sus propios medios, debe de cumplirse. ¿Cuándo va a cumplirse la cláusula del contrato en el cual yo vendo la cosecha del árbol fulano de tal? Cuando dé frutos, pero durante 9 años no dio frutos. Entonces, durante 9 años yo no pude vender mi cosecha. ¿Cuándo va a tener efectos? Cuando dé frutos. Y si ese año casualmente hay una plaga, o es en el 2020 y no se pudo cosechar los frutos por la pandemia, ¿tendrá efecto el contrato? Sí, yo tengo la obligación de vendérselo. Que el otro me lo quiera comprar es otro problema. Pero el contrato produce sus efectos jurídicos en el sentido que se prefiere que los produzca. Esto es porque se entiende que los contratantes se tomaron la molestia de llegar a un acuerdo y de celebrar un contrato para producir efectos jurídicos. Y que no es su intención el no producir efectos jurídicos, porque si no hubieran querido producir efectos jurídicos, no hubieran contratado. Se entiende que usted va a hacer un contrato de reserva para después comprar ese producto o reservar esa habitación de hotel. Las reservas son muy comunes en los hoteles o en, ¿cómo es que se llama? En los hospedajes. Yo llamo al hotel y le digo, mire, hágame una reservación. Entonces, sí, como no, mire, dentro de estos contratos hay hoteles que le dicen que si usted no cancela la reservación con un periodo que ellos le dan, antes de un periodo que ellos le dan, se le va a cobrar el precio total de la habitación. Y si usted hace un reclamo, se le va a devolver parte del precio, pero no se le va a devolver todo. ¿Por qué? Porque el hotel reservó, hizo la reserva y la mantuvo hasta el momento en que usted llegó al hotel. Incluso usted llega 2 horas después, puede que su habitación se la hayan dado a otro, le hayan cobrado la habitación del hotel, ya esté cargada su tarjeta de crédito y el hotel no le ofrezca ninguna habitación porque está lleno y porque estaba lleno dio su habitación. Entonces, usted puede reclamar que el contrato produzca efectos jurídicos en su perjuicio.
sin brindarle ninguna prestación. ¿A dónde se va a ir a quejar? Si un contrato produce efectos y no le presenta ninguna prestación para usted que contrató. Les voy a dar dos respuestas. Al juzgado de lo civil y mercantil o a protección del consumidor. En este caso, yo considero que a la del consumidor primero. Normalmente para muchos contratos con empresas, primero nos vamos a la protección del consumidor, que fueron hechos para Defensoría de Protección del Consumidor, que fueron hechos para defender los derechos individualizados. Díganme. Como los especialistas en el tema, en la materia, digamos, en la que estaría reclamando. Ajá, ajá. No, o sea, sería la primera instancia esa, como ellos son los Serían los actos previos al juicio. Sería como actos previos al juicio. Ir a la DPC, ver que la DPC determine, y si las disposiciones que llegamos las partes dentro de la conciliación o dentro del fallo de la DPC no se cumplen, entonces vamos a juicio. Porque si se arregla todo en la DPC, yo me evito de pagarle abogado, yo me evito trámites y diligencias judiciales que son más dilatorios, y lo arreglo posiblemente en una sola audiencia señalada dentro de este mismo mes. Ahora bien, entonces vamos a preferir en este tipo de interpretación la que produzca efectos dentro del contrato con una cláusula que podría o no podría producir efectos jurídicos. Así de sencillo. La separata me parece que da un ejemplo de que de dar un derecho de paso en el que un propietario da derecho de pasar por mis propiedades, pero resulta que el aparente propietario no es propietario, sino que solo es tenedor. O guardián, y se está haciendo pasar por propietario. ¿Valdrá o no valdrá esta autorización? Si tiene facultad legal como poseedor, usufructuario o representante legal del propietario, sí valdrá. Se preferirá la cláusula que dé efectos jurídicos. Si no tiene facultad legal para otorgar esas disposiciones, entonces la cláusula no valdrá porque no tenía legitimación para otorgarla. No es porque estemos incumpliendo la interpretación declarativa, perdón, me adelanté, la restrictiva, sino que la parte que la dio no tenía la facultad legal para darla. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta el momento? Los sistemas, resumiendo, es subjetivo, objetivo, declarativo y restrictivo. ¿Hay más? Por lo menos yo en la separata les hablaba del extensivo, del sistema de las cláusulas de uso común que está en el artículo 1434, inciso segundo, ¿se acuerdan? De la interpretación armónica. Vamos a ir viendo uno por si tienen todavía un poco de dudas. ¿Les parece? El 1434, inciso primero, habla de la interpretación extensiva. Léanme el artículo 1434, por favor. ¿Alguien que tenga el código? En aquellos artículo casos en que, artículo 1434, en aquellos casos en que no
apareciere voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Solo el inciso primero, porque después va al sistema de cláusulas de uso común. Este es, vaya, no, solo el 1434, inciso primero. En este es un caso contrario al anterior. En este la cláusula puede tener dos sentidos. Y los dos sentidos producen efectos jurídicos, pero producen efectos jurídicos distintos. Ya les dije un caso. Yo le entrego a yo le digo a mi novia, tené, ma. Aquí está. Pero no le digo donación, traspaso, préstamo. No le digo nada, solo le digo ma, tené. Si le digo usarlo es diferente, porque ahí sí estoy siendo claro de que solo le estoy entregando el uso. Es más, cuando prestamos el celular para que hagan una sola llamada, es lo que decimos, sí, úsalo. Porque queremos ser claros de que queremos que lo use para una llamada, no usarlo para ver nuestras fotos, nuestras conversaciones, nuestras aplicaciones, nuestros avatars, los que tienen avatar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Puede también suceder en los contratos de arrendamiento. Yo le digo a Mari, arriéndame una casa, y Mari me dice con todo gusto, sí, licenciado, mire, va a tener un canon de $1,500. Y yo hago el cálculo. $1,500 es una casa de 100 metros cuadrados de construcción, 2 puertas, zona central de San Salvador. Puedo poner incluso 2 negocios, uno a la par de otro, una oficina jurídica con venta de queso, cualquier venta. Y $1,500 mensuales me sale como a 120 al mes. Sí, le digo a Mari. Y en el primer mes, Mari me llega con un recibo de $1,500. ¿Ya quiere que se lo pague? Sí, me dice Mari. Vaya, aquí está, entonces deme la cancelación del contrato, le digo yo a ella. ¿Por qué le voy a dar la cancelación del contrato si usted solo me está pagando la primera mensualidad? Y yo voy a ver el contrato como buen abogado y veo que, oh, maravilla de maravillas. Ahí decía un canon de $1,500 y no decía si era mensual o anual. Pasa bien frecuentemente entre personas que no tienen experiencia a la hora de realizar contratos, que ponen el monto total, porque así dice el contrato de arrendamiento, que hay que poner primero el monto total para establecer cuál es el monto total y después la cuota mensual por cuántos meses. Porque el contrato de arrendamiento puede ser flexible, puede ser por 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 10 meses, 12 meses, 15 meses, 18 meses, 20 meses, 22 meses. He visto uno de 23 meses. Le una pregunta. Dígame. Eso que acaba de mencionar ¿está regulado o se da como buena práctica? 1434, inciso primero. Ok. 1400, y todavía me lo leyó uno de sus compañeros. En aquellos casos en que no aparece voluntad contraria, deberá estarse a la interpretación que mejor cuadre, ¿verdad? Así dice el artículo 1434, inciso primero. Y él estaba leyendo las cláusulas de uso común, que es otra forma de interpretar los contratos u otro sistema de interpretación. Las cláusulas de uso común que está establecido en el artículo 1434, inciso segundo. Y las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen. Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se desprende. ¿Cómo le llamaríamos a este elemento dentro de los elementos del contrato? Esencial, natural o accidental. Natural. Natural, porque se entienden pertenecerles aunque no consten en él. Entonces, pero las cláusulas de uso común
no es una consecuencia del artículo 1434, inciso segundo, ni está relacionada con el inciso primero, perdón, ni está relacionada. Y cláusulas de uso común solo se usa para suplir las obviedades que debieron de decir los contratos o las partes dentro del contrato. Por ejemplo, yo le voy a decir a usted, mire, vamos a agarrar el recibo de pago de la U. Resulta que usted va a pagar la U. Y en el recibo de pago, la cajera, por un error, solo le puso CJ001234. Y ese es su código. La U puede decir, mire, es que aquí no sabemos quién es el CJ, si es de Usulután, de San Miguel, del Salitre o de Metrocentro. ¿El contrato, la cuota se entiende pagada, sí o no? Sí, y se puede identificar a la parte perfectamente. Simplemente se busca primero en San Miguel, si no aparece ese código, y después se busca en Usulután. Solo se le agrega la obviedad que debió de haber, ni siquiera la parte. Usted debió de exigir al momento de pagar que se le identificara, ¿verdad? Pero no lo hizo. Usted dijo, es mi nombre. Vio los últimos 2 dígitos. Sí, pues sí. Lo guardó y no se fijó. A la hora de actualizar vienen los problemas porque usted no está actualizado. Presenta usted el recibo para actualización y ve que le falta ese pequeño detalle individualizador. Eso es para individualizarlo como estudiante dentro de una institución que tiene una cantidad de alumnos mediana, 10,000 estudiantes. No sé en realidad cuántos tiene este año. Pero con el DUI podemos hacer esa obviedad. Puede venir el juez y decir, es que al principio del DUI él debió poner un 0. Como en todos los DUI. ¿Puede hacer eso el juez para interpretar un contrato? No. ¿Por qué? Porque puede que no hayamos establecido ni siquiera que es DUI. Imagínense que es un pasaporte con el que nos estamos identificando. El pasaporte comienza con una letra B, con una letra A. Y su número de DUI, excepto el último dígito, por si no lo sabían, por si quieren aprenderse cuál es su número de pasaporte. Normalmente su número de pasaporte empieza con una letra A, B, C o D y su número de DUI. Y es por eso que el juez no puede venir y decir, todos los DUI traen un 0 al principio. Le vamos a poner un 0 y vamos a entender que esa obviedad está subsanada. No se puede. Las cláusulas de uso común son para establecer cláusulas que todos los demás tienen, aunque no se expresen dentro del contrato, pero son para las cláusulas, no para identificar a las partes. ¿Ok? Les digo porque es bien común que la parte, no el juez, ahí me fue a un extremo demasiado teórico, es muy común que las partes se equivoquen en su demanda o en sus pretensiones o en sus actuaciones dentro de los juzgados por un número y quieran subsanarlo de esa forma. Pero no se puede. Vamos a apurarnos un poquito porque faltan otras. Está la interpretación. Relacionen el artículo 1434, inciso segundo, con el artículo 1417 y 1315. ¿Por qué? Porque el 1315 dice que aquellas cosas que sin ser esenciales a la existencia del contrato se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial. Y el 1417 menciona que los contratos obligan no solo a lo que ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley o costumbre se entienden pertenecerle a ella. Compra usted una finca
una finca ganadera y la compra llave en mano. ¿Ya saben qué es la cláusula llave en mano? O contrato de llave se llama. No, Lick. Que se compra así como está al momento de hacer el contrato. Quizás me fui muy arriba. Cuando usted va a ver un carro a la notificación, lo ve con rines bonitos, lo ve con un sonido bonito, lo ve con bujías nuevas, lo ve con aceite nuevo, lo ve con llantas nuevas, sin los vidrios quebrados, sin la pintura rayada, y usted lo compra. ¿Cómo va a comprar ese carro? ¿Cómo se lo entregue el vendedor o como usted lo vio en el concesionario? Porque el contrato ahí está. Es el mismo número de chasis, es el número de VIN, es el mismo número de motor. Todos los números son correlativos con lo que le entrega. ¿Lo va a comprar tal como se lo entrega el vendedor o se lo va a comprar tal como usted lo vio? Supongo que de eso se trata el contrato de llave en mano. Tal como yo lo vi. ¿Qué voy a hacer para garantizar que me lo entregue? Tomarle fotos. ¿Le puedo tomar todas fotos al carro? Le recomiendo que no le tome fotos a la placa, ni a la calcomanía que dice el número de placa. ¿Por qué? Porque esos son datos personales y privados del dueño del carro. Ah, pero es que va a ser mío. Sí, pero todavía no lo es. Y cuando usted lo está comprando, todavía no es el dueño. Tómele esos datos, esas fotos que son información confidencial cuando usted sea el dueño, porque usted es el dueño. ¿De acuerdo? Ahora, la interpretación armónica, artículo 1435, numeral o inciso primero, perdón, ¿quién me lo lee? ¿Cuál digo? 1435, inciso primero. Artículo 1435. Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Bien, esto se parece mucho con la interpretación de la ley que hace el artículo 22 al inicio del código, pero aquí va aplicado a las cláusulas y específicamente a las cláusulas. Si en una cláusula, por un error involuntario de la secretaria o del redactor, invertimos los papeles y le ponemos comprador al vendedor y vendedor al comprador, y sucede en la redacción de los contratos que nos equivocamos, o le ponemos una coma al precio donde no va y ya no dice 1,500, sino que dice 15,000, entonces vamos a armonizar todas las cláusulas y vamos a decir, no, miren, la cláusula 3 dice que el contrato total del arrendamiento va a ser de $1,500. Y en la cláusula 6 dice que el contrato va a tener $15,000 por una coma en números, pero ahí mismo, entre paréntesis, dicen letras $1,500. Entonces, ¿hay ambigüedad? Sí, hay ambigüedad. ¿Se puede suplir? Sí. ¿Cómo? Con la interpretación analógica armónica que hace el juzgador, porque esto lo hace el juez, en base al artículo 1435, numeral 1. Va a armonizar todas las disposiciones, incluso cuando una o varias sean ambiguas, confusas, poco claras. Por eso es que
se repite muchas veces dentro de los contratos las mismas frases para lograr esta armonidad. Ahora, la interpretación analógica. Dijimos que en materia penal no hay analogía, ¿verdad? Pero en materia civil, el artículo 1435, numeral 2, dice, podrán interpretarse las cláusulas de un contrato por las de otro entre las mismas partes y sobre la misma materia. Tenemos dos contratos sucesivos. El arrendamiento antes de pandemia y el arrendamiento después de pandemia. Y después de pandemia me pone un contrato de arrendamiento que más parece compraventa. Son las mismas partes, es el mismo bien, casi es el mismo precio, pero el contrato me lo hizo un abogado diferente, con 20 años de experiencia o con 2 años de experiencia, y parece más una compraventa. No tenía secretaria y el pobre abogado por primera vez hizo un contrato de compraventa, siempre ha hecho sus escritos, siempre ha hecho sus hipotecas, pero contratos nunca había hecho. Y resulta que la redacción, por primera vez, la hizo y parece un contrato de compraventa. Entonces vamos a traer por analogía, porque las partes quisieron seguir contratando, son las mismas partes, es el mismo precio, es el mismo bien, va el juez a aplicar por analogía el contrato anterior de compraventa con sus reglas, canon mensual, cantidad mensual, fecha de pago, qué hacer en caso de incumplimiento, cómo exigir la mora, etcétera, etcétera. Las va a aplicar analógicamente, porque son los mismos contratos sobre la misma materia. ¿Dudas hasta el momento? Creo que no, Ley. Ahora, por aplicación práctica, ¿quién me lee el artículo 1435 final? Artículo 1435, inciso final, o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes o una de las partes con aprobación de la otra. Ahí, era lo que decíamos, o una de las partes con aprobación de otra. Ya mencionábamos cómo determinar la aprobación de otra. Haga usted una nota en la cual establece que en tal día, tal fecha, nos pusimos de acuerdo con el señor fulano de tal parte del contrato y establecimos que de manera práctica vamos a determinar que yo voy a cambiar las puertas y que le voy a descontar el precio de la mano de obra, pero no de las puertas, de la mano de obra por la puesta, pero no la compraventa de las puertas, al arriendo. Y después viene la otra parte y se lo quiere descontar del depósito, porque usted hizo una modificación sobre la casa y el contrato dice que cualquier modificación debe darse por escrito, con autorización por escrito del dueño o se descontará del depósito. Esa es la cláusula penal, que se descontará del depósito dado. Y entonces usted le dice, sí, mire, pero en la aplicación práctica nosotros establecimos en tal fecha, señor juez, aquí está tal fecha, tal hora, por tal medio, que yo iba a pagar las puertas, pero él iba a pagar la mano de obra. ¿Por qué? Porque a mí me convenían las puertas ya reparadas y puestas, y a él le convenía contratar al albañil que siempre le construye. Por eso es que él iba a pagar la mano de obra. Y como yo quería puertas de hierro y no puertas de madera, a mí, por mi negocio, a mí me convenía pagar yo las puertas. Y entonces hicimos esta aplicación práctica de las cláusulas. No estaba en el contrato original, pero nosotros a lo largo del arrendamiento vimos que ya era necesario. La otra son ya las cláusulas ambiguas, artículo 1437. Esta regla, por favor, grábensela a fuego. Grábensela a fuego, la del 1437. ¿Quién tiene buena voz para leérmela? Porque debe ser leída así con cuidado y con
Propiedad, artículo 1437. Por favor. Liga, aquí empezó a llover, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha. Dice artículo 1437, no pudiendo aplicarse ninguna de las reglas procedentes de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor. Me voy a ir al documento, me voy a ir a esa parte. Y la voy a subrayar. Las cláusulas ambiguas se van a interpretar siempre a favor del deudor. Pero las cláusulas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes se interpretarán siempre en contra de quien las dictó. Por primera vez estoy de acuerdo con uno de los casos de la doctora Polo sobre contratos. Ahí de ella también establecía esa regla, que quien hace las cláusulas se interpretan en contra de ella. Norma. ¿Por qué? Porque si usted hizo cláusulas, usted va pensando en su interés. Y estamos hablando de materia civil donde los intereses de las partes están tratando de coincidir. Y si la otra parte no fue lo suficiente, y en materia mercantil peor, si la otra parte no fue lo suficientemente inteligente para detectar esa prevalecencia, esa ventaja indebida, entonces la ley le dice, momento, vamos a interpretar esta cláusula de una manera que no dañe a la otra parte, porque es un acuerdo de voluntades. Y en eso ya se podría hablar sobre un vicio en el contrato. Sí, pero tenemos que identificar qué vicio es. Por eso es que la ley no habla de vicios aquí, sino que habla de cláusulas ambiguas. ¿Cuáles pueden ser cláusulas ambiguas? Términos oscuros, términos ambivalentes, términos que significan dos cosas diferentes en materias diferentes. Por ejemplo, el arrendamiento en materia civil es uno. En materia mercantil tiene efectos diferentes, pero en materia de arrendamiento financiero es otro totalmente diferente. Más si estamos hablando del arrendamiento financiero propiamente dicho. Porque al final hay una opción de compra. Entonces el arrendamiento se desnaturaliza al final. Al final. Entonces, si determinamos que el contrato es un contrato de arrendamiento civil, vamos a decir, no, mire, aquí no hay compra-venta. Aquí lo que simplemente se está dando es el precio normal del arrendamiento. Si determinamos que es un contrato mercantil, vamos a decir exactamente lo mismo, pero con efectos diferentes en materia mercantil. Y si decimos que es un contrato de arrendamiento financiero, entonces vamos a decir cuál es el precio de la compra, cómo es que se dio, en qué meses se pagó, o algún retraso, hay alguna mora. ¿Cuándo fue que lo dio? Lo dio, se le entendió el recibo, se le entendió el recibo, se le entregó el bien, o cuándo se le va a entregar dentro del contrato, porque puede ser que como la parte ha tenido en arrendamiento el bien que ha estado pagando para comprarlo, no se necesite documentar dentro del contrato que se le va a entregar. Es una cláusula natural, ¿verdad? Porque ya lo tiene en su propiedad. Lo único que necesita exigir es el recibo de compra o el recibo de cancelación. Y entonces, una vez teniendo ese recibo y teniendo el bien, se entiende que se le entregó normalmente. Cláusula normal. ¿Por qué se hace así? Porque se entiende que las cláusulas ambiguas son extendidas por las partes que tienen interés en que el sentido no sea claro, y es por esa presunción de mala fe que interpretamos en su contra.
porque tiene la intención de que el sentido no sea claro. Solo nos queda ver lo que es nos queda ver lo que es la oscuridad de la demanda, pero ya dentro de las cláusulas ambiguas y las otras reglas de interpretación de los contratos, vemos lo que son las cláusulas oscuras. Son cláusulas que pueden dar confusión o que están hechas para lograr esa confusión, porque puede llegarse a ellas por la aplicación normal del contrato o puede estar esas cláusulas oscuras desde el momento del nacimiento del contrato. En cualquiera de los dos efectos, el juzgador va a tener las reglas señaladas anteriormente desde el artículo 1431 al 1437 para determinar la intención de las partes y para determinar la materia en las cuales hay que interpretar, hay que establecer los efectos de los contratos. Bien, ya nos hemos pasado como 3 minutos, 4 minutos. Díganme algún respecto de la tarea. ¿Tienen algún problema respecto de la tarea de esta semana? Se tiene que cumplir con todos los sistemas. Mire, si usted quiere una nota de 10, sí. Si usted no cumple con todos los sistemas, obviamente no va a tener una nota de 10. Otra cosa que me preguntaban, ¿es necesario cumplir con la página y media? No, digamos que la página y media es el mínimo. La página y media es el mínimo que ustedes deben de tener. ¿Por qué se le llama un sistema de normas? Por eso. Por favor, los que puedan avisar en el chat, porque solo uno me preguntó al inicio de la semana, pero puede